Bien, vamos a continuar. Historia del papado, parte 3. Historia del papado, parte 3. En el año 984 había un emperador llamado Otón II. Otón. Y este impone como papa al que era su vicecanciller, pero también a la vez era obispo de Pavía, y adopta el nombre de Juan XIV. Ustedes saben que los papas tienen su nombre, pero ellos adoptaban nombres, ¿no? Y él adopta el nombre de Juan XIV. Bueno, muere el emperador Otón II y un obispo llamado Bonifacio, que posteriormente sería, o mejor dicho, un obispo que posteriormente sería papa, que adoptó el nombre de Bonifacio VII, aprovecha que Otón II muere y asesina a Juan XIV. ¿Saben cómo lo mató? Lo envenenó. Ustedes saben que Juan Pablo I, el antecesor de Juan Pablo II, murió de una manera muy misteriosa, que hasta la fecha se duda, pero la Iglesia Católica no da explicaciones. Ellos no. Se cree, por ahí se dice, que era un papa que quería reformar la Iglesia, y le dijeron, no, pues va en contra de nuestros intereses, ¿no? Y le dieron agua. Pero en fin, esas son especulaciones. Esto ya es la historia contemporánea. Pero entonces, Bonifacio VII, ese es el nombre ya del papa, asesina a Juan XIV, lo envenena y sube al trono papal. Pero solo duró un año le duró el gustito. Había un obispo de un apellido medio difícil que era un hombre piadoso, porque dentro de toda la corrupción siempre hay gente que luego ama a Dios, ¿no? Y este discípulo llamó a estos papas con adjetivos bien fuertes. Les llamó monstruos llenos de sangre, les llamó llenos de inmundicia, anticristos sentados en el trono de Dios. Bueno, llegamos al año, los años, llegamos al año 1012 al 1024, y sube al trono el que sería Benedicto VIII. Benedicto VIII. ¿Y cómo llegó al trono papal? Compró el puesto de papa con dinero, pero con dinero obtenido por sobornos. Era un corruptazo el tipo, ¿sí? Este papa, Benedicto VIII, fue el que estableció el dogma del celibato de los sacerdotes. ¿Qué significa el celibato? Que no se casen, que se mantengan célibes o sin casar. Ellos hacen votos de castidad y prometen a Dios que por causa del reino de los cielos, toman un texto ahí fuera del contexto de Mateo, y de ahí se tomaron, y él fue el que establece el celibato. Entonces, bueno, llegamos al año 1024 hasta al 1032, y en ese lapso gobierna Juan XIX. Este fue hermano de Benedicto VIII. ¿Cómo llegó al trono papal? Dice la historia que sobornó a los cardenales. Ya ven que ellos hacen su voto, ¿sí? Que los sobornó, les dio una cantidad a cada uno para que lo nominaran papa. Y así fue.
y fue papa. O sea, ni siquiera era un religioso de profesión, por decirlo de una manera, era un laico, pero dijo, no, pues es que ser papa pues es más poderoso que el emperador, pues yo quiero ser papa, ¿no? Entonces llegamos al año 1032 al 1044 y reina un papa que se conoció como Benedicto IX. Benedicto IX. Lo particular de Benedicto IX es que cuando ascendió al trono papal tenía 14 años de edad. O sea que hacía reunión de adolescentes. Su padre era el conde Alberic III, sobornó a los cardenales y compró el trono de San Pedro para que su hijo subiera al trono. O sea, le compró. ¿Qué quieres de regalo de cumpleaños, hijo? Pues quiero ser el papa. Y estoy ironizando, ¿no? Obviamente. Pero fíjense que otra particularidad de Benedicto IX es que ha sido el único papa que lo fue por 3 diferentes ocasiones, o en 3 distintas ocasiones. No, para Ripley, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bueno, Benedicto IX, renuncia al papado para casarse. O sea que los votos de castidad, todo ese celibato, dijo, no, pues dijo sí mi mamá que siempre no. Entonces renuncia al papado para casarse, pero después vuelve al papado de manera truculenta allí, pero posteriormente el trono del papado se lo vende a su padrino y recupera la inversión porque él lo compró también, ¿no? Y vuelve otra vez, o sea, esa es la segunda vez. Después vuelve en otra ocasión, y a la tercera vez como que ya dijeron los otros, no, pues ya no, danos chance ahora a nosotros, ¿no? Hagan de cuenta el PRI con el PAN y todo eso, ¿no? Ahora danos chance a nosotros, ¿no? Y lo expulsan, porque se hartaron de él y dijeron, no, ya vete, ahora el que sigue. Bueno, el tiempo que reinó Benedicto IX, dice la historia que sobrepasó la inmoralidad de Juan XII. ¿Quién fue Juan XII? El que fue asesinado a golpes por el esposo de una de sus amantes, a quien violaba y forzaba, pero era su amante también. O sea, era peor. Dice la historia que asesinaba gente a plena luz del día. Alguien lo miraba mal, algo, o sea, como cualquier zeta. Adulteraba a plena luz del día y los mandaba a matar. Ese no me cae bien ni cuello. Dice la historia que este señor, Benedicto IX, robaba a los extranjeros que llegaban a sus dominios. ¿Sí? Si él era el dueño de Roma, ¿verdad? Entonces, él tenía control de quién entraba y quién salía. Tenía sus guardias. Acuérdense que los romanos construyeron caminos, y hasta hay un dicho que todos los caminos llegan a Roma, lo cual no es cierto, ¿verdad? Pero pues, significa que pues, el centro era Roma y Roma y Roma. Bueno, este tremendo señor, yo creo que ahí se inspiraron nuestras autoridades migratorias. Hagan de cuenta que es como los países cuando vienen de allá de Estados Unidos acá a visitar a la familia, ¿no? ¿Qué sucede con...? No sé si ustedes están enterados de la situación, no, pero todas las Navidades, Semana Santa, fines de año, el gobierno federal dice, no, bienvenidos paisanos, hay módulos allí para que se quejen, no va a pasar nada. ¿No qué? Yo no sé, ¿qué? No, bueno, es la corrupción, pues, de todos, ¿no? Entonces ahí vienen los países, ¿no? Y vienen atravesando, si vienen acá por California o por Texas, y en las primeras garitas, los federales están, pero a la casa ahí, ¿verdad? Hay unos hermanos que venían y les bajaron todo, les bajaron como $5,000, traían regalitos para la familia, y veían, por ejemplo, pues un horno, dijo, mira, este es para tu hija, y se repartían. Oigan, que voy a ir al módulo, ve al módulo que quieras. Qué triste, ¿no? Pues esa es la realidad de nuestro país tercermundista.
Pero este tremendo ponía vigilantes y tenía todo bien. Dijo, todos los que vengan de otros países, esos los robaba. O sea, les decía, a ver, tú, ¿de dónde vienes? No, a ver. Y los, ¿cómo dicen? Los esculcaban, pero ¿cómo dicen? Dice, los basculeaban. No, pero a ver, algún policía. ¿Los cachaban? ¿Cateaban? Les bajaban todo, pues, hombre. Y a ver, ¿tú dónde vienes? No, pues que yo vengo de allá de no sé dónde, de Alemania. A ver, con las manos en la pared. Y les bajaban todo. Entonces, fíjense, como Roma era el centro del imperio, pues llegaban un montón de gente. Entonces, fíjense, qué triste, ¿no? Llevaban todo lo robado y se lo llevaban ahí al Papa, a su santidad. Eso dicen las crónicas en la historia. Bueno, llegamos al año 1045, al 1046, solo un añito gobernó Gregorio VI, que para variar compró el papado. En el 1046, el emperador de Alemania, Enrique III, nombró papa a Clemente II. Y ahí comienzan ya a levantarse protestas, acá como el pueblo unido, ¿verdad? Empiezan allí a protestar, pero pues rápido los callaban, ¿no? Pero ya la gente así como diciendo, bueno, ¿qué es esto, no? En el año 1076 aparece en el trono Gregorio VII, que, bueno, para detener el escándalo de las inmoralidades de los papas, él insiste en el celibato. O sea, insiste en que debe ser algo estricto en todos aquellos que quieran servir en la iglesia, pero resultó peor el asunto. Fue un gran error. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice nada al respecto, al contrario. Habla en primera carta a Timoteo capítulo 3, refiriéndose al obispo, o sea, a los que gobiernan la iglesia, a los que alimentan. Debe ser marido de una sola mujer, significa que no puede tener dos, pero está implicando que es un hombre casado, que es el estado ideal del ser humano desde el punto de vista de Dios. Dios lo diseñó así. Pero él insistió, y bueno, se frenó un poco por lo estricto de su dogma y de su supervisión que hizo Gregorio VII, pero resultó peor, porque ahora los clérigos se volvían hacia la homosexualidad, ¿verdad? Y la historia atroz de la pederastia, ¿sí?, en los sacerdotes de hoy, que es todo un escándalo dentro de la Iglesia Católica. Fíjense que hace, ¿qué será? Unos, no sé, 4 años, 5 años, no recuerdo exactamente. Recibo un correo de un pastor allá en el estado de Texas, en los Estados Unidos, y me dice, Pastor Chuy, dice, fíjese que acaba de salir en los cines acá en los Estados Unidos una película donde se denuncia abiertamente toda la corrupción moral del clero católico, denunciando la pederastia, el abuso a los niños, o sea, toda la temática esa, ¿no? Entonces yo le mando este correo para que se junte con los pastores, dice, allí en su ciudad, y los que conozco en otras ciudades, y junten firmas y todo para que la película sea pasada en México. Dice, gloria a Dios, dice, que se está denunciando el pecado de la Iglesia Católica. Y yo cuando estaba leyendo ese correo, dije, ay, bueno, pues sí, es verdad eso, ¿no? Nadie lo puede esconder. Millones, miles de millones de dólares ha tenido que pagar la Iglesia Católica a todos los afectados por todas esas aberraciones. Pero entonces yo dije,
le contesté el correo y le dije, no, bueno, está bien, le dije que se denuncie la pederastia y toda la corrupción dentro del clero católico, pero ¿qué tal si también nos cooperamos entre todos para hacer una película sobre la corrupción moral en el cristianismo evangélico, en la iglesia reformada? Nunca me contestó, pero yo trato de imaginarme la reacción de él, porque le dije, yo no sé cuánto cueste una producción de una película, seguramente es carísimo, a lo que alcanzo a ver ahí, lo que un documental te anda costando $3 millones, así, corrientito, así a medias luces, ¿no? Pero ¿qué le parece si entre todos los pastores de toda Latinoamérica, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, nos juntamos entre todos con una cooperación? Yo tenía algunos dolaritos allí guardados, de ahorritos, y le dije, mire, yo tengo tantos dolaritos, yo los pongo para hacer una película donde denuncie la homosexualidad, el adulterio, la pederastia también, las tranzas, las doble vidas de un montón de gente que se dicen ministros del evangelio en el cristianismo evangélico. Jamás me contestó. Sí, es que tenemos la capacidad y la habilidad de ver hacia afuera, pero no somos autocríticos hacia adentro. Ahora, la corrupción, hermanos, entendamos esto, no es privativo de una iglesia, como el caso de la Iglesia Católica, es una condición del ser humano. Es como esto en cuestiones de la política. Los partidos políticos tienen su doctrina política, le llaman ellos, ¿no? O sea, sus estatutos. Entonces, tú lees la doctrina política del PAN y dices, pues no está mal, oye. Lees la doctrina política del PRI y dices, pues no está tan mal. La del PRD dices, ay. Entonces, vienen las elecciones y los de un partido dicen, no, si no, tú votas por nosotros, honestidad valiente, dicen, ¿no? Y con nosotros la honestidad y la integridad, y no vamos a hacer tranzas, y no vamos a hacer lo otro, y hacen un montón de promesas. Y luego los que estamos acá de este lado, los ciudadanos, pues los vemos, y luego ya eligen de un partido, de otro, y vemos que hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? La corrupción no está en la doctrina política ni en el partido político. La corrupción está en el corazón del hombre. Sean pastores, sean gobernadores, sean lo que sean. La corrupción, la maldad, el pecado está anidado en el corazón del ser humano. Entonces, el pecado, hermanos, ese sí es democrático, para que vean. Ese agarra parejo. Entonces, bueno, ahí está ese dato del 1076 con Gregorio VII. Este señor Gregorio VII luchó contra la venta de los puestos eclesiásticos, y bueno, ahí quería una de cal y una de arena, ¿no? Pero provocó que el rey Enrique IV lo expulsara de Roma. O sea, no le gustó, dijo, no, me echa abajo el negocio, el contubernio. Bueno, llegamos al año 1198 al 1216, y aquí aparece, hermanos, el que sería el papa más poderoso que ha existido sobre la tierra. Se llamó Inocencio III, que de Inocencio no tenía nada, de inocente no tenía nada. Bueno, Inocencio III fue el que impulsó el título vicario de Cristo. ¿Has oído esa frase? Dice, el vicario de Cristo. Bueno, se originó en Inocencio III. ¿Qué significa vicario de Cristo? Significa, en latín, uno que está en lugar de otro. Eso significa vicario, uno que está en el lugar de otro. En otras palabras, uno que está en el lugar de Cristo. Ven nada más que título, En otras palabras, yo soy el que está en lugar de Cristo aquí en la tierra. Uy, Dios. También se autonombró supremo soberano de la iglesia. Fíjate nomás. O sea, supremo, o sea que ya no hay otro. Soberano, o sea que él hace lo que le da su gana, no le pide permiso a nadie, no le pide informes, consejo, no, él es soberano.
pero es supremo soberano de la iglesia. Pero no le bastó, porque después le añadió y del mundo. Bueno, el día de su coronación como papa dijo lo siguiente, y ahí está registrado en la historia. Él dijo: el sucesor de San Pedro, o sea, él, ocupa un lugar intermedio entre Dios y los hombres. Aquí está Dios, aquí está el Papa y aquí están los hombres. Por consiguiente, dijo el inocente tercero, dijo: el Papa es inferior a Dios, pero superior a los hombres. Ándale. También dijo en su discurso: el Papa es juez de todos. El Papa puede juzgar a cualquiera y aún condenarlo a la muerte, pero nadie debe juzgar al Papa. Yo tengo un primo que hasta la fecha no es cristiano, y todo surgió, me acuerdo, él es como unos 4 años más grande que yo, pues éramos jovencitos, y pues yo tendría, no sé, 14 años, tendría ya sus 18 por ahí. Entonces fuimos a la iglesia a confesarnos, porque nos sentíamos bien pecadores, ¿no? Entonces fuimos a confesarnos y le tocó a él primero. Y ya ven que en los confesionarios a las niñas o a las mujeres las ponen así con el velo aquí, ¿no? O una malla. Y a los hombres así era cara a cara, de hombre a hombre, ¿no? Entonces mi Jorge pasó primero, mi primo, y le empieza a decir, ¿no? Porque él me dijo lo que había hecho y se sentía muy mal. No, vamos a confesarnos, pues vamos a confesarnos. Entonces él está ahí hincado enfrente del sacerdote, y pues yo estoy detrás, así como que 3 metros, 4 metros, ¿no? Entonces de repente el sacerdote grita y le dice: ¡maldito! Quedas excomulgado, lárgate y no te quiero ver, y tú jamás tendrás perdón de Dios. Y mi primo se levanta todo asustado y le hizo un montón de cosas, y mi primo se la regresa y le dijo cosas feas. Entonces sale: vámonos, me dice, vámonos, jamás en mi vida me pararé en una iglesia, dijo. Y lo ha cumplido hasta la fecha, y anda rondando los 60 años. Y yo le dije: ¿qué pasó? Dice: no, pues es que le dije, no, ese cuate, dice, no, ¿cómo es posible? Yo vengo arrepentido, y a ver, cuéntame tus pecados. Es que padre, ándale, dime. Y yo empecé a llorar. Le dije: es que yo me burlé del Papa, dice, y dije que era 1 kilo de papas, y que, pues burlándose, dice. No, pues fue cuando le dijo: muchacho, maldito, no tienes perdón de Dios. Fíjate nomás. O sea, tú le puedes decir a Cristo lo que sea y Él te perdona. Y le dices a un tipo ahí y derechito al infierno. Bueno, así se las gastó. Pobre de mi primo. Después de que yo me convertí a Cristo, le he hablado la palabra de Dios y él no quiere saber nada de Dios. Qué triste, ¿no? Pero en fin, y por ahí anda todavía el primo. Este señor, Inocencio III, dijo que él tenía el poder para poner reyes y príncipes, quitarlos y ponerlos. ¿Han leído eso en la Biblia? ¿Quién es el que tiene el poder para poner y quitar reyes? Pues Dios. Pues él dijo que él tenía ese poder, y que todas las cosas en el cielo, en la tierra y hasta en el infierno, dijo en un discurso, todo está sujeto al vicario de Cristo, o sea, a él. Pero vamos a leer solamente un pasaje para derrumbar toda esa arrogancia. Vamos a Colosenses 1:15 al 18. Colosenses 1:15 al 18. No sé si ustedes han notado que los últimos papas toman una actitud así muy... ¿Se han fijado? Entonces, esa es una estrategia para contrarrestar. Ellos nunca te van a explicar esto, nunca te van a decir nada, pero es una actitud así de... ¿Entienden? Así como... Pero, bueno,
Ellos siguen llamándose el vicario de Cristo, siguen llamándose el soberano de la iglesia. Entonces la actitud no va de acuerdo a los títulos que posee, ¿no? Colosenses 1:15 al 18 dice así: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? ¿El Papa? Es el primogénito de toda creación. Aquí primogénito no es en razón de creación, sino de importancia. O sea, el primero por sobre toda la creación, eso significa. Porque en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, incluyendo el papal, sean dominios, incluyendo todo el sacrosanto imperio romano, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué? La preeminencia. En otras palabras, el primer lugar. La pregunta es, ¿tiene Cristo el primer lugar en la iglesia católica? Ahórrense la respuesta, porque vamos a ser autocríticos. ¿Es Cristo Señor de la iglesia que dice ser evangélica? ¿Realmente Cristo es honrado como el soberano? Y todavía yendo más allá, ¿realmente es Cristo quien gobierna tu vida? ¿Realmente Él es soberano que gobierna tu vida? Porque tú y yo decimos que somos cristianos, pero Él gobierna de una manera personal y por su Espíritu nos guía. ¿Realmente somos guiados por el Espíritu Santo o por métodos gedosistas? ¿O por métodos 24.580? ¿Qué es que realmente, qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? Es buena pregunta, ¿no? Bueno, llegó el momento, ya con todo ese asunto, en que los reyes de Alemania, de Francia, Inglaterra, casi todos los reyes de Europa ya estaban sometidos al Papa. Fíjense el poder político que agarró, aparte del poder económico que tenían y el supuesto poder espiritual. Bueno, Inocencio III fue el que estableció varias de las doctrinas que hoy siguen vigentes como dogmas dentro de la Iglesia Católica, en este caso, ¿no? Inocencio III fue el que estableció la confesión auricular, o sea, la confesión con el sacerdote. Él fue el que la estableció. ¿Saben que ese asunto de la confesión con el sacerdote es una estrategia de manipulación, de dominio y de sometimiento? Porque toda esa información que ellos recibían, siempre la usaban, y la siguen usando, para manipular a la gente. Se sigue usando. Pero en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo, 1 de Juan 1:9, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esta y otras escrituras y el contexto general de la Biblia nos corroboran de que a quien hay que pedirle perdón por nuestros pecados no es a un hombre que también peca, sino es a Dios. ¿Sí? Bueno, Inocencio III también fue el que estableció la infalibilidad papal. ¿Qué significa la infalibilidad? Que cuando él habla temas espirituales, es imposible que se equivoque. A eso se refiere la infalibilidad papal. Pero la pregunta de su infalibilidad también significa que pues él no comete errores, ¿verdad? Pero aquí la pregunta sería, ¿y la negación de Pedro, el primer papa? Qué terrible ese error, ¿no es cierto? Imagínate, negar a Jesús. Pero era un hombre que necesitaba la misericordia de Dios. En Gálatas capítulo 2, Pablo reprende a Pedro por su doblez.
¿sí?, en asuntos de doctrina, porque se juntaba con los gentiles y tenía la libertad, pero se juntaba con los judíos y se volvía como los judíos, y luego veía venir a los gentiles o al revés, y lo andaba ahí disimulando. Y Pablo le dice: no te comportes de esa manera, compadre Pedro. Entonces vemos cuál infalibilidad, ¿no? Es un invento, y el invento fue de Inocencio III. Este señor fue el que prohibió la lectura de la Biblia. Ustedes saben que hasta no hace mucho, después les doy el dato, era pecado leer la Biblia. Era pecado, hasta creo que fue el Concilio Vaticano I, II, luego les corroboro ese dato, cuando ya se dice que la gente puede leer las Escrituras. Pero hubo siglos en que prevaleció la prohibición de la lectura de la Biblia en el idioma del pueblo. O sea, los ingleses en inglés, los alemanes en alemán, etcétera. Y cuando se leía la Biblia en las misas, debería ser leída en latín. Imagínate, si de por sí el clero romano de ese tiempo decía que el latín era la lengua de los ángeles, era el idioma celestial, prácticamente que ese es el idioma que se habla en el cielo, el latín, ¿verdad? Porque era el idioma de los eruditos, entonces muchos de ellos dominaban el latín. Entonces él prohibió la lectura de la Biblia, digo, nadie la va a leer, y cuando se lee y el sacerdote la hable, eventualmente la va a hacer en latín. Imagínense. Y después, posteriormente, hubo un dogma de que el sacerdote no solo debía de decir toda su letanía en latín, sino de espaldas al pueblo. Cada vez peor el asunto. Y después les dijeron: bueno, pongan sonido, y el sonido Ratson, el más chafita que hay, que no se entiende nada. Yo me acuerdo cuando era niño que iba a misa, yo llegaba renegando a mi casa porque me mandaban mis papás a la misa de niños. Vivíamos en Monterrey en ese tiempo, y en la catedral había a las 8 de la mañana los domingos la misa de niños, y a mí me gustaba ir, pero me enojaba que no le entendía nada. Yo me acuerdo que cantábamos y aplaudíamos, y cantábamos Solo Dios hace al hombre feliz, y ese era un canto de la iglesia evangélica. ¿Se acuerdan de ese canto? Solo Dios hace al hombre feliz. Y ahí estaban los niños aplaudiendo, y luego ya empezaba a decir el mensaje, y yo nunca le entendía. ¿Y qué? No, hombre, decía la comunión del comunión del comunión del comunión. Un rebote impresionante. No, hombre, pues pobre gente. No, de plano. Jesús dijo, por un lado, escudriñar las Escrituras, y su representante en la tierra dice, no las lean. Bueno, Jesús sigue diciendo escudriñar las Escrituras, ¿no es cierto? Y ahora, siendo autocríticos con la iglesia cristiana, ¿cuántos promueven el escudriñar las Escrituras dentro de las iglesias cristianas? La verdad es triste decirlo, pero un porcentaje muy bajo. La Biblia actualmente es un libro sellado. Ustedes me contaron, yo les comenté, creo, en una de estas clases, de una hermana que me dijo que su hijo había ido a un evento de jóvenes y habían invitado a una predicadora que dicen que es profeta, y que les dijo: a ver, todos traen su Biblia, a ver, sí, aquí está, a ver, levántenla, ahora pónganla en su mano izquierda, y todos pusieron su Biblia en su mano izquierda. Ahora levanten la mano derecha, y todos levantaron la mano derecha. Ahora pon tu mano en la Biblia, sobre la Biblia. Entonces todos los jovencitos la pusieron, y dijo la profetisa esta, dijo: ya tocamos la Biblia. Dice: ahora les voy a predicar, porque andan unos allí que dicen que hay que escudriñar, que dicen que hay que el griego y el hebreo, y que 15, que mofándose, ¿verdad? Y dicen que nosotros no tocamos la Biblia. Pues ya la tocamos, ya la tocaron, ¿verdad, muchachos? Y todos los muchachos: sí. Y después dice este muchachito que viene aquí a casa, es un adolescente, dijo: mamá, ni un solo versículo. Así está la iglesia, las iglesias. Y el pastor: amén, ja.
Gloria a su nombre, dicen. Qué vergüenza. Por eso les digo que no me gusta esta clase. Porque tiene que ser uno autocrítico. ¿Sí o no? Tenemos que serlo, porque ¿de qué otra manera? Bueno, este señor Inocencio III fue el que formó, instituyó lo que se conoció como la Inquisición o el Santo Oficio. También le llamaban la Santa Inquisición, que de santa, ¿para qué te cuento? Luego vamos a hablar un poco sobre la Inquisición. Bueno, este señor Inocencio fue terrible. Ese hombre mató gente a diestra y a siniestra. Él exterminó a un grupo que se conocían como los albigenses, gente que de pronto empezó a estudiar las escrituras y se empezaban a dar cuenta de las verdades de la Biblia. Inocencio III, así como cualquier dictador, dijo: a todos esos denles agua. Los desaparecieron, miles murieron, dice la historia. Pero Jesús lo dijo en Juan 16:2. Juan 16:2, él dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Fíjate nada más. O sea, habrá un oscurantismo tal que se confundirá el celo por Dios, el celo por la palabra, asesinando a gente que no cree como tú, que no cree como yo, o que no creen como ellos. Déjenme contarles una historia antes de que tengan su receso. Un joven de aquí de la congregación, de ahí de las cámaras, me dijo, y probablemente habrán escuchado esta historia, me dijo: oiga, pastor, dice que fui a pagar ahí unos impuestos ahí del agua, algo del CIAPA, y estaba yo ahí en la fila. Dice, entonces yo estaba leyendo un libro cristiano, lo estaba leyendo, ya ven que son horas, ¿verdad? La burocracia mexicana, ¿no? Y estaba yo ahí leyendo, entonces detrás de mí estaban unas personas ahí. Entonces: oye, ¿tú eres cristiano? Vemos que está leyendo un libro cristiano. Ah, sí, yo soy cristiano. Ah, hermano, Dios te bendiga. La típica, ¿no? Usted sabe, así todo amable y todo. Entonces le dicen, pues, la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Y dónde te reúnes?, le preguntan. Entonces el joven les contesta: me reúno en casa de oración. ¿Tú te reúnes en casa de oración? Miren, cambió su rostro así. Eran 3. Dice: pues te vamos a decir algo. Y se pusieron, mira, se pusieron así alrededor mío, aunque estaban detrás de mí, y se pusieron así. Dice: mira, ve a decirle a tu pastor que se calle la boca, porque por nuestro pastor estamos dispuestos a matar. Parece así como que, parece así como algo. ¿Cómo es posible que se dé de la vida real para Ripley? Entonces le dije: ¿tú qué les dijiste? ¿Qué? Sí, y dile a tu pastor que se cuide, porque siempre nos está atacando. Dice: no, él predica la palabra. No, siempre está hablando de nosotros. Bueno, la Biblia dice: al que le quede el saco, se lo ponga. Y yo creo que les queda el saco, ¿no? Y como dice también la Biblia, el que nada debe, nada tiene. El que nada debe, nada teme. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? O sea, ¿de dónde te sientes aludido o qué? Y dice: porque nosotros estamos dispuestos a defender a nuestro pastor y aún a matar por él. Confunden el celo por Dios y en el nombre de Jesús son capaces de asesinar. Qué triste, ¿no? Bueno, esa es la condición de la iglesia actual, así haciendo intercalando. Ahí nos vamos a quedar para la próxima clase.